Bueno, buenos días a todos. Hoy este día, miércoles 15 de noviembre, son las 10, casi media de la mañana. Vamos a hacer una reflexión, perdón. Vamos a hacer una reflexión. Yo tenía pensado, mañana tenía pensado dos momentos. Yo esperaba que no hablaba más de media hora. Ahora tratar de ser claro entre niños en clase, como podría ser la clase, como podría ser el de dos momentos. Un momento rector, sí, porque veo que son, pues hacemos esa primera parte como de reflexión y hacemos dentro de todo el taller donde continuamos el tema. ¿Les parece que está bien? Bueno, entonces, vamos, ¿qué haremos? ¿Qué pretendemos? Vamos a arrancar con una pequeña encuesta de 5 preguntas y es exactamente para darle un ejemplo de cómo podría ser resolver ese problema que nos necesitamos. Tomar lista es complicado, tomar lista gasta tiempo, y por qué no hacemos carambolas, ¿cierto? Hagamos al principio de cada clase, no lo hago hoy porque vuelve, digamos, a tener sociedad, cuando se trae otra herramienta, hacemos la encuesta, entonces con la encuesta hacemos, vamos a decir, en cada clase tienen que llevar a los mínimos, tienen que llevar a los mínimos, y fuera eso, ahí se toma lista. Entonces, con la angustia de todo lo que trabajar esas competencias, de cierta manera hablando de la responsabilidad y eso. ¿Qué pretendemos? Mire, lo primero es que yo no soy el experto, ni en virtualidad, ni en inteligencia artificial. Pero digamos que yo le hablo, como dice la mente, la tengo abierta para muchas cosas. Y en inteligencia podría decir que solté la literatura y arranqué a ese curso. Ya hice el curso, el primer curso, como mis primeros pasos a inteligencia. Todo lo que he aprendido es gran parte de información. Si veo unos mínimos y de resto me sumerjo en eso. ¿Qué herramientas, doctor, usamos para preparar eso? Es que ustedes llevan el jueves, el viernes, y el viernes de semana supone lo que hice lo hice aprovechando la inteligencia artificial. Entonces, aquí está. Lo primero le pedí al ChatGPT que era ayudar a hacer una estructura. Me fui acto seguido a otra herramienta espectacular, Perplexity, que además me referencia a esta herramienta, puede referenciar, pero le pedí que me ayudara a hacer la estructura. Y con la estructura de lo que podría compartir con ustedes desde Cloud. Cloud recientemente estaba en Europa, en el Reino Unido, y los que entraban por Opera o por una IP internacional para poder aprovechar. Ya está abierta de parte de todos los usuarios de Cloud, ¿sí? Cloud Anthropic. Y prácticamente buena parte del contenido que se hizo le pedí por favor referencial, y pues no me quedé ahí, trataba de ir a la porque estos berracos alucinan. Ya hay discusiones de ¿es eso alucinación de un bot? O sea, como lo alucinamos nosotros con la alucinación. Y parece que la alucinación hace parte de un nuevo estado de cosas que los bots están siendo capaces de hacer. O sea, que no es solo contestar cualquier bobada, sino que pueden estar tratando de juntar cosas, de juntar sus redes neuronales internas y sacar un nuevo estado de cosas. Bueno, una interpretación que algunos expertos dicen. Alucinaciones que cuando usted le pregunta a algo, que bobada. Entonces, lo primero que se dice es que usted al bot tiene que vender buenos prompts. Prompts son. Los prompts son las instrucciones en búsquedas sistemáticas. Lo llamamos error booleano, que usted debe usar buenas palabras para que la búsqueda sea adecuada. En bots de inteligencia se llama prompt. P-O-N-O-M-T-O. Prompt. Si usted le introduce un buen prompt, el bot no se desploma.
es capaz de responder el mismo más o menos. Sí, en la búsqueda. Exacto. Son instrucciones. Y la instrucción está bien. Usted tiene la cara, texto que es usted, en qué contexto hablar, que no puede. Y es posible que le vaya a lo mejor. Me fui a Bing. Bing es un buscador. Y Bing ya existe, ya existía, pero Bing ya tiene inteligencia artificial, activó cosas interesantes. Bing está haciendo imágenes. Entonces las imágenes van a ver como si son un de utilizando otro herramienta de inteligencia. Bing de Microsoft. Miren, esto es, compañero, vean, esto es OpenAI. Casi que es el primer conglomerado de inteligencia artificial. Es esa empresa. Es una empresa americana donde los gigantes están invirtiendo ahí. Súmele a Elon Musk, súmele Microsoft. O sea, todos los gigantes están invirtiendo en esa. Pero esto no se queda acá, sino que Bing, como tiene acciones acá, está usando ChatGPT y su propio buscador. Maravilloso. Y le saca referencias. Referencia como normas, son creados, por eso están casi que se vuelven uno. No, parece que el siguiente paso es usted casi que lo crea. Aunque es bien, uno lo que hace es hacer la descripción y saca lo que viene, van a ver ahí. Ya le muestro. Ping con Tail, pero hay más bot o más herramientas de inteligencia que hacen humanos. Me fui a, no, me gusta esto, a PowerPoint, estaba embalado un poquito con convertirlas a un poquito de imágenes y lo recordé la tarde. Me fui a Smart a convertir texto en humano, pero la próxima vez que lo mejor. Ahora sigue siendo plano y los estudiantes se aburren con los textos planos. Canva es maravilloso. Desde el ¿cuánto llevan Canva? Poquito, 4 meses. Y Canva, ustedes tienen no importa. Sí, hermano. ¿Cómo les parece si creamos la página de la línea de profundización? La creamos en Canva, Education, Canva Educación, porque el tener el dominio es, junto a ello, todos los que tenemos algo, gratuitamente tenemos derecho a Canva Educación. Yo la pago, yo sí la pago. Y esto es maravilloso. Digo, no, gracias a esto, aunque Microsoft tiene una extensión de inteligencia que quiera, el Microsoft 360, eso paga el presupuesto de empresa. Bueno, pues, ¿y qué más sucede? Esa encuesta que les voy a echar, la usé con Survey Monkey. Es gratuito hasta un punto y después tiene cosas maravillosas. Si cuando yo explorando ya, porque les voy a abrir, pero tiene muchas mejores cosas. Me parece que está un punto gratis y después se paga, pero hay muchas otras cosas para hacer encuestas. ¿Listo? ¿Por qué puse a esta señora acá? Porque de esto no se trata. O sea, si este señor no está con un consulto, nada de esto le va a servir. Y hay gente entrando en referencia a la pendejas, como los que entran a las redes sociales. Las redes sociales tienen cosas muy maravillosas, que si se usan bien, son maravillosas. Entonces, este señor no está tratando de engranar eso, ahí no hay nada. ¿Listo? Entonces, es parte de él. Y entonces, en esa le pregunté, venga, ¿de qué podemos hablar con ustedes? Tratamos de aportar rápidamente, por favor, me llevan el tiempo, yo no puedo tratar de 30, 35 minutos. Lo he hecho hasta las 8, ya. Ahí paramos. Listo. Tratando de adaptar estos temas que me los sugirió la web, decirle sí, no, no, mira. Listo. Esto lo hice con Test to Mind. Eso es una bobada. Eso es en línea, test, que le saca mapas mentales. Eso es verdad.
Texto, tú, dos, min. ¿Sí? Min, M. Ya le tenemos que decir min o más. Listo. Entonces, vamos a hacer ya les mando aquí rápidamente al grupo de medicina para contestar unas 5 preguntas y con eso, como yo les digo, casi por llamar a la lista de los estudiantes. Ahí no es identificando porque no ni siquiera pero no lo pueden. Lo vamos a usar en el aula si quieren una muestra del doctor Ramos, el director de orquesta, porque la idea es usar el Moodle, vamos. Grupo de medicina, grupo docente. Listo. Entren con estas 3 minutos de bola. Grupo docente, le acabo de mandar la encuesta. Sí, 5 preguntas. Son 3 minutos. Sí. Por ahora está configurado. Sí, hay preguntas que están en discusión. Sí, señor. De hecho, son muy sencillas y hay preguntas que se prestan para respuestas completamente. Las preguntas fueron hechas por ChatGPT, ¿o no? Y yo simplemente la respondí en barco en Santorio 20. Eso parece de no, de cada examen, no va a alcanzar el tiempo. Pues es inteligencia artificial. Y usted simplemente acomoda. ¿Listo? ¿Ya contestaron? ¿Todos contestaron? ¿Cuál es el ejemplo nomás? Bueno, tampoco es. Son, aquí lo contesten un poquito rápido y simplemente como les digo, este ejemplo de cómo podríamos seguir claro. Sugerencia, pueden usar cualquiera de los bots, cualquiera de las herramientas. A mí me gusta ChatGPT para hacer preguntas. Pero sí, pero es para la revisa y dice si es que le canta para que las internas rápido. Y eso mismo de los días se lo pegan en el caso del mundo, pues si le toman una en algún momento de esta automática. Este survey que puse las convirtió en cuestionario. Sí. ¿Listo? Ahorita sabe tomar, el mundo sabe tomar. Yo solo en 5 minutos llamo a lista y le proponemos al doctor Ocampo que empecemos a poner notas por ello. ¿Cierto? Y cada clase, bueno, ¿cuál es nuestra? Perdón. Listo. ¿Cuál es nuestra? ¿Cuál es el gran anhelo, amigos, compañeros, profesores? El gran anhelo, espero que estemos como en la misma línea, ¿cierto? Pasa de esto. Nosotros somos dictadores de clase. La mayoría, yo también. ¿Sí? ¿No? Yo ya puedo trascender. No. He hecho cosas tratando de hacerlo diferente. Es trascender de esto, ¿no es cierto?, de pasar de la pedagogía tradicional, de la estrategia metodológica magistral como casi que única herramienta. Pero... no, espere porque me paré donde no debí. Ahora sí. Listo. Donde decimos que el estudiante es como un acto
que tiene un árbol cerebral, un receptáculo que tenemos que llenar, llenarlo de datos, ¿cierto? En la clase lo llenamos de datos y luego lo evaluamos con datos y ellos muy juiciosos en la clase. A los 15 minutos están volados, están en el partido de mujeres, de los hombres, con los binarios. Y de pronto trascenderá eso, ¿cierto? Trascenderá a tener estudiantes que desarrollen pensamiento, ¿cierto? Que desarrollen las soft skills, competencias blandas, que piensen en complejidad, profesores que no le teman a eso, ¿cierto? No es que el robot no reemplace, es que los robots pueden hacer parte de nuestra escuela. Implica que las instituciones inviertan en eso, ¿sí? Tener estudiantes que trabajen en grupo, que hagan búsquedas sistemáticas y que se vean felices como serán todos, más que los muchachos aburridos que vemos casi todos en el aula y al final del día, ¿no? Entonces, cuando las están felices, no. En general, la arrancan felices. Yo les decía, de este clase, si no salen felices, perdemos el feliz. Lo mismo, salen felices. Eso me pasaba a mí, las buenas clases, creo que el 10%. Yo salía feliz y estudiaba mucho, los primeros 4 años, yo me decía, yo quiero que ustedes pasen lo mismo que me pasó a mí. Pero me pasa lo mismo que ser feliz en clase, yo sé que ustedes, pero perdón, yo era muy triste, yo era infeliz en clase. Yo dejé de asistir en momentos hasta 3 meses pidiendo permiso de ausentarme de la clase, porque las clases eran tormentosas. Y yo creo que no hay mucha diferencia en lo que hacemos nosotros ahora. Bien, tratando obviamente de cambiar ese paradigma, pero no les pregunta a ellos si están correctos. Eso no ha cambiado, ¿ves? Y qué bueno, a partir de esto que estamos haciendo, sembrar la semilla. Miren las imágenes de ahí. Yo le pido, por favor, que me muestren 2 sembrando la semilla de la reflexión, de la educación. Aquí no estamos impartiendo cosas, aquí no estamos entregando conocimiento, estamos simplemente generando un espacio de reflexión, ¿cierto? Para que a partir de ahí cada uno vaya. Yo le meto el programa que decía, es las instrucciones que le doy al bot, es de PIN, es el PIN. PIN tiene varias cosas que dicen crear imágenes. Entonces yo le digo, por ejemplo, esta imagen, donde quiere un profesor, o una profesora, puede ser una profesora bien bonita, morena, o de tal. Y ahí mira lo bonito, ¿no? Está en la aula y está sembrando semillas. Está bonito, ¿no sé qué es? Increíble. Esa, el futuro de eso va a ser que no registre las imágenes que crea con él. Claro, sí. Eso, esa era la segunda parte de esto. Listo, porque vamos a. Sí, esa es la propuesta del computador. ¿Seremos reemplazados? No, no tenemos. Bueno, afortunadamente las profesiones de profesor son las más difíciles de reemplazar. Vayan a esta página. Will robots save my job? Las arandas se trabajan con un ¿cierto? Seremos reemplazados. Y ahí está, escoge la profesión y verán quiénes seguramente serán reemplazados por un virtual. ¿Listo? Se la comparto. Sí. Bueno, listo. Vamos a entrar. Yo me emociono hablando en general tiempo con los días especiales. Esa educación virtual, todo lo que se haga mediado por TICS, es educación virtual. ¿Listo? Mediados por soportes teletemáticos, página web, electrónica, discusiones, revista instantánea, plataformas de teleinformación, todos. Eso es educación virtual. ¿Cierto? ¿Qué tanto hacemos con la virtualidad lo que hacemos con educación? Todavía estamos bajos. En pandemia usamos la educación virtual. Lo que pasa es que hicimos la educación tradicional, pero es educación virtual también. Y la otra pregunta es, ¿qué es inteligencia artificial? La inteligencia de las máquinas, la inteligencia de nuestro computador. Ahí están las definiciones traídas. Eso lo hizo
Claudio, lo hizo con Claudio, ¿sí? Y le dije que me trajera la referencia. No, lo ideal es que o le puede decir, es un norma APA. Le puede decir que le va a dar norma Vancouver, y entonces se le pone el numerito y le pone abajo la referencia y solo ahí verifica si eso es cierto. Sí, miren cositas bacanas. Sí, te optimiza los tiempos a uno. Yo no tuve mucho tiempo de preparar eso. Bueno, rápidamente. Importancia de la educación virtual en la educación. Rápidamente. Ampliar el acceso. En ese momento la universidad más grande en Colombia es. Esa es una. ¿Quién es la superar? ¿Cómo se va a cambiar? No, otra. Esa está bien. A un minuto. Más de 100.000 estudiantes, muchísimos virtuales. Entonces, acceso, ampliar acceso total, estudiantes, los adultos trabajadores pueden hacerlo. Eso es una ventaja en la educación. La democratización le está llegando a todo el mundo. Pues claro, brinda flexibilidad, horarios adaptados. Yo hice mi carrera, mi posgrado con la UNAM de educación con nuevas tecnologías. Nunca fui. Y lo hice a mi ritmo. Me tocaba, tenía mis festivos que me moría el tiempo y me sentaba 6, 8 horas, pero era mi tiempo, era mi flexibilidad. Y de otros semanas trataba de ir como al día, pero la UNAM nos lleva a un luz, se trata de eso. Brinda flexibilidad, oportunidad de internacionalización. Ayer vi un paciente que estudia en Florida, doctor con la UNAM, de acá, y se pudo venir a seguir acá, ganando, ojo, ganando allá y estudiando desde la casa. Entonces, me contaba cómo la educación virtual está permitiendo eso, está feliz, haciendo un posgrado en psicología. Y es homologable porque la UNAM tiene convenio, es homologable en Estados Unidos. Al terminar, y puede trabajar con eso ya. Desarrolla habilidades de herramientas digitales. Mire, si algo le abono yo a la virtualidad y la inteligencia artificial, que hace parte, lo uso con virtualidad, lo uso con TICS, es la autogestión de la aprendizaje. Que yo creo que es el juez que nosotros deberíamos tener. Los grandes universidades en el mundo de las grandes son con altos desarrollos en la autoformación y con profesores que entienden la razón de ser. Y esas cosas que llegan a resolver problemas, a interactuar, a discutir, a luchar. Verificar escalar, Harvard, Massachusetts, Boston, todo eso. Conclusión, la virtualidad para la innovación, requiere capacitación docente, tecnología como complemento a la experiencia. Seguimos reflexionando ventajas, flexibilidad de hogar, incorporaciones, compatibilidad con una respuesta trabajando. Lo que dice yo, retos, promover participación activa, no solo que ellos lo hagan solos, sino que lo hagan en grupos, previamente se son. La virtualidad que hemos enseñado es genial. En algunos, hasta el 90%. Pero va bajando, bajando, está bajando. Para docentes, innovar metodologías. Nos brinda cantidad de formas de dar clases, diseñar actividades interactivas y biofeedback, feedback permanente y continuo para instituciones que nosotros hemos comenzado. Este edificio solo está conectado al 40% menos. Eso es un problema. Dejamos, ojo, dejamos cotizado y dejamos que se quedó plata ahí para que el plan de nosotros nos diera manera. Los propios individuos que pueden presionar con su izquierda y pongan ese edificio conectado a todos lados. Eso es una apuesta, capacitación docente y soporte técnico. Yo creo que qué porcentaje de los profesores de medicina, 80, estamos en virtualidad, estamos lejos. La conclusión, la tendencia es permanente. El mundo contemporáneo educativo superior está perdiendo, se sabe, está perdiendo más. En el mundo, no en Colombia, está pasando. Los muchachos están estudiando por virtualidad y no están haciendo carreras.
están adquiriendo las competencias que necesitan. Facultad de Ingeniería Civil tenía 700 alumnos, cuando la universidad tenía 1200, por lo contrario, el último consejo padre, y otros 1200, ¿qué pasó? No. Llegaban al cuarto semestre y se los llevaban a ganar 14 millones de pesos. O sea, suficiente a los 4 semestres del resto que daban las empresas para las que trabajaban. Entonces los muchachos que quedan con matrícula de playa siguen siendo estudiantes así, pero están ahí. Y ya se están yendo, o sea, ya no necesitan tener el título de libro. No necesitan, solo necesitan adquirir lo que llamamos las credenciales alternativas. Muy bien, la educación virtual de la tradicional, ya son todas las, como dicen, las diferencias entre la una y la otra. La apuesta con todo acá es un e-learning de pronto en muchas cosas. Y la incorporación de inteligencia a la educación, aplicaciones, tutores inteligentes, retroalimentación personalizada, identificar brechas de aprendizaje. Uno con la inteligencia artificial le queda más fácil hacer lo que no podemos hacer en el aula. Porque el bot te puede ayudar a esa retroalimentación y sepa de pronto quién está avanzando, quién no. Eso lo podemos hacer. Realidad virtual, experiencias inmersivas, simulación. Hay que invertir en eso. Analítica, es muy triste, como pasamos en el código, estamos leyendo, ¿no es cierto? Hay que invertir, sabemos las dificultades administrativas que hay para eso. Evaluación preventiva, mapeo de conocimiento, beneficio, personaliza la educación, el aprendizaje puede ser más activo y puede generar mayor motivación en los muchachos. ¿Sí? Si se usa bien. ¿Cuáles son los desafíos que hay en la brecha digital? Tenemos todavía en Colombia menos 40% desconectado. En pandemia siguió avanzando, nos pudimos avanzar diferente pesada. La privacidad de la gente es un problema que hay que resolverlo, pero esto simplemente se debe abordar y rediseñar los roles. Para la implementación, el uso específico es duro de la capacitación docente y convocamos 80 líderes sociales. Los mismos somos los mismos que venimos como siempre. Y hay que generar un marco de pero hay un gran potencial en innovación y debe complementar la labor docente. Si nosotros seguimos haciendo lo mismo, no estamos lejos de que, pues, lo que están haciendo en un curso de algo. Entonces, si usted quiere estudiar y usted mira casi que el proceso es un bot, no lo reemplaza un tutor, porque el bot puede ser una cosa que el estudiante le puede preguntar a cualquier hora, le pregunta lo que quiera y está alimentado con la información que quiera. Y nos van a reemplazar si nos descuidamos muy fácil. ¿Qué tal que le esté enseñando? No, la idea es tiene que estar el ser humano ahí vigilando. Mire, un ejemplo, para poner el ejemplo de la medicina. Áreas de aplicación, diagnóstico. Les decía la vez pasada, para todos los cierto, no un poco de la tecnología. ¿Quién tiene que estar vigilando eso? Porque las máquinas se pueden cometer errores. Sentimos así, no estamos cayendo a lo peor del profesor Tani, que mal que diga que bueno, lo que tengan, lo que bueno, pero también cabe las experiencias. Claro, eso. Pero también tiene claro, es que me llegó una escena como la mayoría de ustedes en lo hablan, perdón, la expresión, no pedagogía. Pero tener un experto es una ventaja, tener un tutor experto. Si no es un tutor experto, pues el voto va a participar. Yo, de hecho, espero que para porque mire, no hace muchos años, nosotros hablaba de naturales, no sé qué, hablamos de eso, y dice que es la experiencia real es que el conocimiento y lo que conocíamos también, que nosotros lo ha sido lo que conocíamos hace 2 años para no cambiar, entonces ahí sí va a depender de lo que usted tenga. Claro.
para hacerte lo que tú haces, porque si no, No, le pongo un ejemplo. Doctor, le pongo un ejemplo. ChatGPT, OpenAI, está ChatGPT 3.5 está hasta el 2021. O sea, se pierden los años. Pero bueno, digo, de quién depende, que se use bien, se evalúa. No se puede dejar solo. Pero entonces, miren lo bueno, donde usted ponga estudiantes a indagar con diferentes herramientas. Y en vez de el muchacho llegarles que el trabajo se lo hace que lo haga vamos a hacer una herramienta y haga una crítica a esa herramienta y lo confronte con otro estudiante. Entonces, ojo que en el 2022 estamos en referencia. Bueno, miren toda la discusión. Pero vuelvo y digo, si no estábamos muy bien, está personalización. Entonces, en la medicina, diagnóstico, imágenes médicas para los radiólogos, ya están. Watson está avanzando a pasos agigantados. Y hay Watson un poco. ¿Sí? A usar la oncología para hacer buenos diagnósticos. Los robots quirúrgicos, ya, los Da Vinci, por lo que tiene cuatro cabezas. Entonces, eso está previsto. Eso no está rodeado. Lo que se ha visto es que en la medida que se usa. Ahora, tienes que detrás del Davinci, por ejemplo. Lo que pasa es que hay un médico en Inglaterra, uno en Estados Unidos y una clínica. Y son humanos, manejando Da Vinci, se pone, y la precisión del Da Vinci se pone. Lo ejecuta bien, y le ejecuta algoritmos, eso es una máquina, como nosotros. Y eso tiene que perfeccionarse. Estamos todavía. Doctor, los salen a un radiólogo, cuando le una práctica, un radiólogo que el mejor de los números una impresión diagnóstica. El radiólogo que el mejor de los números tiene una impresión o tiene una historia clínica. La posibilidad es concatenar una cosa con la otra, pero no es tipo A. Y cuántas variables dependen de que se haga una buena interpretación. Usted sepa. Y usted esté despierto, usted está atento, no esté cansado. El bot tiene 25 patrones en la cabeza, lo hace radiones. Parece que ni siquiera hay una diagnóstico de eso. No, ahora el patólogo es. Claro, finalmente no se quiere a esto, no, pero lo que dice, completar por eso es un personaje, seguimos nosotros siendo necesarios, pero cuando no. Eso. Desafíos, privacidad, humana, implementación, auditorías algorítmicas, marco ético legal, eso que ya está saliendo ética del uso de la, afortunadamente no, del uso adecuado de las inteligencias, hay que usarlas responsablemente. Pero, ¿cuál es la conclusión? Es una revolución que están pañales. Esto a un año, que saben que también hay otra vez, está dedicado a los niños en este momento. A no inteligencia artificial, lo llaman la superinteligencia. Comprando correctamente de marcos
comprando humanos. Eso ya está volando por allá. Y nosotros todavía con el gobierno, cuando miramos la pandemia en Europa y cuando menos pensamos de guardar, no están preparando para ello. Doctor, yo no me acuerdo de la noticia, pero este año iban a hacer un más de carácter programa para si se iban a poder otra selección importante. Yo, hay que legislar en país. y lo otro es que, digamos, lo que estamos haciendo a veces ya artificial, por su concepción, tiene la capacidad de hacer una recompilación de análisis de cada comunicado, pero si hay que tratar que esté como estamos diciendo que lo que está diciendo, el papel de la gente más difícil, pero la incorporación del nuevo conocimiento, ahí le creo que yo puedo decir, no estamos hablando de ese médico para hacer un experimento. Que tenemos 2 años de nuevo yo, donde estaba poniendo el todo, por ejemplo, para que el estereotipo tuviera mucho peso en la generación cultural. Y en el que nosotros nos han enseñado, por me imagino que es diferente. Ellos casi lo típico, un estilo de perspectivo, identificaron los diferentes ejemplos, identificaron los investigaron para identificar y se dieron cuenta que realmente lo que siempre se representó todos los no era lo que estaba llevando al paciente, pero sí, por ejemplo, a través de médicos, y hay un efecto. Entonces, cuando estábamos escribiendo yo dije, pero ¿qué pasó? Eso que estamos viendo de ahora, tenía literatura, todos los médicos saben. Se trata de lo mismo que tiene que dominar porque la comunidad social, eso está en todos los libros. Pues resulta que la idea, yo te llevé esos conceptos que pensamos que ya están establecidos. Pues resulta que cuando nos hicieron resulta darnos cuenta modelo y padre, es otra cosa. Y no saben los mismos criterios, por ejemplo. Y claro, ya el problema es más de cómo se evaluó este dato. Luego hubo unos ensayos clínicos con un efecto impresionante y otros que no. Pues resulta que hay médicos, y por eso, ojo, ¿de dónde salieron? ¿Cómo se evaluaron? Vean, cuando uno se No se la búsqueda de investigación se da cuenta. cuando uno hace la búsqueda, Y hasta cómo funciona. cuando uno hace la búsqueda, encuentra, uno hace búsqueda de cualquier cosa y encuentra un texto, incluso con la referencia. Históricamente, ¿qué le tocaba a uno? Pues, entre comillas, tragarse muchos años. No dice que leer a esa búsqueda de eso. La inteligencia artificial lleva a pero eso no hace uno. La inteligencia artificial es que la herramienta, usted dice, voy a clasificar los artículos, voy a clasificar la revista, y la inteligencia lleves esa revista a Simagro, cualquiera de sus clasificados, revista seria, y mire el ranking de la revista. ¿Vale la pena o no vale la pena? Ese, el investigador está viendo eso que le contaba a uno tanto, de cierta manera, la inteligencia claro, Es que
En este momento estamos en reflexión apenas. No, y De apertura. es una herramienta más, sí, pero y el estudiante también debe saber, ya, yo creo que ahí no tengo cómo hacer para que el estudiante nuevamente tome contacto. De acuerdo, dentro de los shows, sí que vamos a alusiones que salen para todos los cuando hacemos consensos, cuando hacemos semana escolar, y en eso ustedes sí nos pueden ayudar. Y hagamos una búsqueda, porque pero lo mismo que es generar en el estudiante esa crítica, ese pensamiento crítico, como ese, no traigan el dedo, ni siquiera me quedan a mí, no me quedan a mí. Sí, claro, eso que sí, usted no está viendo que tiene que cambiar. Pues porque yo parte de, yo trabajo en motores que queda en ese mundo de verdad que me queda en nosotros ya vivimos, estamos empezando en motores, y llegar a los 60, llegar ya a los estaban en el 75%, y parte del último proyecto es no, en educación dedicamos a eso. La propuesta de todo el tiempo, para uno hacer una propuesta de trabajo, se demora. El mayor tiempo que hacer, por veces 2 horas, por inteligencia artificial. 2 horas, ¿cuándo soy un sílabo? El sílabo de mi producto, no lo he hecho, pues el tiempo nos agobia, pero digo no, presidente, y lo hago en media hora. Sí, ya lo vamos a pasar. Terminemos siquiera acá el impacto de la inteligencia en la educación médica. Simulación. No hemos avanzado. El doctor Rodríguez nos dio una herencia grande en simulación, después de ello hemos avanzado. Vean culpa de todas. Hablamos de la manipulación. Siempre nos quedó faltando de Un simulador de farmacología. ¿Se acuerdan de la manipulación, doctor Rodríguez? La gamificación es una estrategia didáctica de aula educativa y el cual se por medio de juegos logra aprendizaje. Ya no tiene interactivo, se pone esperanza. Y no va a ser paciente, no puede estudiar, no pasa acompañante, no da lo hacemos, sí, lo hacemos. Refuerzo de aprendizaje, además. La tutoría inteligente, la adaptación a progreso individual, la alimentación personalizada, nos ayuda a hacer la inteligencia. La realidad virtual, ¿cierto? Ya tenemos la biblioteca realidad virtual, en anatomía, ya tenemos más. Beneficios, preparar antes de la práctica. Mayor motivación, desafíos, equilibrio humano tecnológico. Aspectos éticos siguen rondando. Y definitivamente yo creo que sí, nos puede ayudar a transformar la pedagogía y ojalá una implementación cuidadosa. Creo que quedan 2 diapositivas más, pero como dicen ustedes, yo no soy el experto, pero soy abierto. Y es, mire, les voy a mostrar algo rápido. Les mandé esto ahí al grupo, esto. ¿Qué es esto? Entonces, mira, a partir del curso que hice, es como aprende uno, no llega, solo no para México. Me ha gustado mucho, además es una profesora lejana de la medicina, pero es educadora o ensina, la medida en que nos fue contando las herramientas que usan, pues
las voy agregando, y esto es lo que tengo en la pantalla. Todo el tiempo estoy trabajando. Digo, ¿cómo aprendemos? Después me doy cuenta, encontré la web, un tipo de ecuador, es un investigador, es el hablado de costeño, al principio que tenga los costeños, pero hay gente que, como dice, encantado, se entiende, si usted quiere aprender, si usted quiere aprender a hacer investigación, hay un grupo, porque a mí me ha gustado, ustedes que son más, pues saben más que nosotros, eso, ustedes podrían hacer más, como dice, verlo con más crítica, tipo, para enseñarles un marco teórico, marco metodológico, o sea, todo lo de investigación con inteligencia, de ahí me traigo cositas, las he puesto acá, las he puesto acá. Por ejemplo, Mónica se entra y tiene muchísimos bots. Además de Mónica, tiene muchísimos bots. Entonces, le dice a usted, por ejemplo, cómo hace una estructura para la presentación. Hasta le dice en Facebook cómo hacer buenas estructuras para presentación en Facebook, en Instagram. O sea, explórelo. Anoche que estoy explorando, ¿sí? Yo lo tengo ahí y aparece. Y es una de la mayoría de esos puntos. A mí, por ejemplo, este berraco, llegado a las 8 de la noche, me decía, hasta las 11 de la noche no puede seguir trabajando porque se le acabó su consulta. Me va a esperar, pero ya había hecho su consulta. Sí, ellos tienen dificultad. Es lo mismo que para trabajar con programas de filosofías, para trabajar con ChatGPT, con el ICI, con Jet, que son, ya con un PDF, un artículo o una revista de 120 páginas, esos pobres muchachos, uno los ve con esa cantidad. Y profesores se dicen que tienen pobres muchachos, pues enseñen a usar esto y enseñen científicamente, que va a ser todo el artículo, haga preguntas, que el mismo post le dice a usted qué preguntas porque hace a la revista y usted va a comunicar. Y uno se da cuenta de que muchos de los trabajos no le ayudan mucho uno pensaría, yo le digo a ellos, ellos deberían ser muy digitales, respecto, pero ellos ustedes son digitales y lo pagan, perdón la expresión, porque se la pasan en pantalla, pero viendo Facebook, las historias, o el WhatsApp, o sea, no lo usan bien. Cuando yo les pregunto a mis muchachos y les abro esto, y de esto, estando de buenas usan este chat, no son malos, ustedes los llevan a un 50, 60 años, pues, como dicen, la flor de la vida productiva, deberían estar explorando. Entonces yo les digo a los vamos a herramientas y yo me recuerdo todas las cosas. Yo muy bien muy contento del Congreso de Educación Médica, porque uno ve escuelas que llevan un plus y usándolo, pero usándolo bien. Usándolo bien, usando por ejemplo, ChatGPT 4, ya viene para el ChatGPT 5, usándolo en el audio, pero no, una lección con una profundidad. Es un problema, no es un problema, que copia, que tal, no, además uno tiene que referenciar, por lo que dice el principio, usted esas herramientas. Es referenciado porque esto hace parte, como cuando no hace una conferencia referencial, y quién está diciendo una cosa, quién está diciendo otra, y de ser honesto, porque el mensaje le podría decir, profesor, pero es un mensaje que yo lo usé, quizá para ese día de la tienda, entonces ahora uno confronta si además de eso es otra cosa, interiorícelo, analícelo, critíquelo, autocritíquelo, o autocritíquese, algo más, o sea, ya vamos a trascender. Mire, les digo una cosa, porque ustedes están de la universidad, ustedes, ha sido un gerente de la Cámara. En las universidades más de profesores se necesitan 3, se necesitan 4. Todo el problema
creando libros, pagando 124, haciendo libros pasando la calculadora. Y resulta que dice, no, ya hay inteligencia artificial evaluada ahí. Ya hay inteligencia artificial que lo parasea o le golpea para que no lo detecte. O sea, todo es un abrirlo. Y hay que abrirlo del lado de ella. Si hay una cosa ahora, dice, si no han hecho solución, ahí lo tienen. Pero está bien, ¿cierto? Úsenlo varios. Y yo hice el último capítulo del libro crónica de una pandemia que vamos a publicar, una crónica de una pandemia que lo puede ser bien. Eso fue lo que hice todo el tiempo para tratando de educar. Y hay encuentros que hicimos nosotros con Gilberto García. Y el último capítulo, que fue como el estado de la regla, como dice, ya estoy cansado porque revisar. La revisión la hice con inteligencia artificial. El último capítulo, en buena parte de los lo hice con inteligencia artificial, pero el libro no. ¿Listo? Bueno, que se habla, se siente la familia. Y en 8 días hacemos. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por estar acá. A ver, hermano. Gracias a ustedes, profes. Ya les mando la presentación, las pongo ahí en el grupo.